Buenas tardes chicos, hoy vamos a continuar con los temas de la materia de Sociología 1. Ya hemos modificado algunas partes de lo que hemos visto. Poco a poco nos vamos a adentrar a los temas específicos de la materia, cómo es la sociedad, cómo es su estructura, cómo se lleva a cabo la investigación de la materia, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a ver el primer tema de la especificación de esta asignatura. El tema que vamos a manejar hoy es el cambio social. Ok, entonces ya adentrándonos un poco a lo que viene siendo los temas de la materia, vamos a especificar lo que viene siendo el cambio social. Ok, bueno, primero, ante todo, ¿qué viene siendo un cambio social? Definiendo el cambio social puede ser presentado tanto como un proceso social como una tendencia social, o como una modificación coyuntural, estructural. Por ejemplo, la globalización es un proceso social, la baja natalidad es una tendencia social y los procesos de modernización son modificadores coyunturales, estructurales. Vamos a especificar un poco más de cada uno de ellos, ¿okay? Para eso vamos a definir cuáles son las características del cambio social. Vamos a definir tres específicas para poder estructurar lo que viene siendo. Tres y un asunto de lo que es el cambio social, ¿sí? El primero viene siendo la modificación estructural. Un cambio social se caracteriza por modificar la estructura tradicional en términos de educación, ocupación de la sociedad, estructura y la desigualdad social. O sea, todo eso que comúnmente estamos acostumbrados en la sociedad suele ser cambiada o modificada. Eso es el primer concepto o característica de un cambio social. Puede ser o reforzar o debilitar una relación en sentido entre los orígenes sociales a cada individuo y sus logros educacionales. O sea, por ejemplo, dependiendo del cambio que se vaya a utilizar, puede ser un aumento o una disminución de la igualdad social y la movilidad que mantiene en integrarse. Un cambio no suele ser siempre bueno, puede incluso debilitar la estructura de una sociedad. Por otra parte, se lucha principalmente para reforzar esos cambios, esas modificaciones. Y por último, está lo que los cambios sociales se pueden manifestar en diferentes formas, tanto en duración como en dimensión. Los factores, las causas que lo provocan, suelen ser las alteraciones que se mantienen. Cada uno de esos cambios sociales tienen esas características, tanto de que se modifica, tanto como que se reforma o lo debilita, o que se pueden encontrar en diferentes formas. Bien, ¿cuáles son los factores, los cambios sociales? Podemos identificar algunos factores dentro de ellos. Las causas de los cambios sociales pueden clasificarse por dimensiones demográficas, culturales, tecnológicas o ideológicas. Entre ellas vamos a identificar estas cuatro que mencionamos. La primera es los factores demográficos. De un cambio social puede ser, por ejemplo, los cambios de una tasa de mortalidad o natalidad, incluso la migración, o sea, cuánta gente existe en una sociedad. Está en los cambios de los factores culturales, que incluye, por ejemplo, la difusión, la calidad de los medios de comunicación, la homogeneidad o heterogeneidad de un grupo o clase social, dependiendo que los características en sociedad, por ejemplo, que define una cultura dentro de otra y cómo poco a poco una cultura puede ser eliminada o incluso modificada por otra cultura, como es el caso de Halloween y el Día de Muertos acá en México. Los factores tecnológicos son visibles en la industrialización y la modernización de los sistemas de información, tanto en las industrias como en los factores de comunicación. Podemos ver todo este aspecto de la modificación tecnológica.
Imagínense, sus abuelos tal vez nunca conocieron lo que es un medio de comunicación masivo, solamente conocían la radio, la televisión y el periódico. Pero ahora podemos enterarnos de una situación, una noticia del otro lado del planeta en cuestión de segundos gracias a estas tecnologías de comunicación. Y por último, de los cambios de los factores, encontramos lo que es los factores ideológicos. Estos pueden incluir la eh, introducción de nuevas corrientes o pensamientos, tanto la escolarización, la adaptación y los nuevos modelos económicos o políticos. Se empezaron a formar algunos cambios ideológicos en el siglo XIX, pero en la actualidad puede haber muchos. No estamos hablando de términos como el feminismo es muy antiguo, pero existen otros aspectos ideológicos como lo que es por moda o por situaciones reales. Ellos pueden cambiar incluso el movimiento, ya que vamos a ver uno de los agentes importantes del cambio social que vamos a definir un poco más adelante, ¿ok? Todo cambio social, sin importar que sea bueno o malo, siempre va a traer consecuencias. Las consecuencias pueden ser positivas o pueden ser negativas. Consecuencia en sí es lo que trae un factor, ¿ok? Y estos llamadas consecuencias del cambio social podemos definirlas entre tres tipos: el cambio por adaptación o reacción, o sea, desde el aumento de medios de producción hasta la disminución de población, definiendo cuáles son. En la actualidad hay países con muy bajos niveles de nacimientos y de muertes. Se mantienen estables y hay unos que ni siquiera tienen nacimientos, por lo tanto incluso empiezan a hacer programas para que la gente se reproduzca, mientras que por otra parte hay países que tienen una alta tasa de nacimientos que de hecho limitan la procreación entre seres humanos. También están los cambios dentro de la sociedad. Estos pueden ser de dos tipos. Pueden ser horizontales y pueden ser verticales, ascendentes o descendentes. Eso creo que lo mencionamos en la clase de sociología en algún momento. Así que de todas formas vamos a repasarlo un poco más adelante. Y por último está el cambio de sociedad. O sea, cuando una persona que pertenece a una sociedad específica se mueve a otra para desarrollarse tanto económica como más naturalmente. Eso depende mucho de la situación de las personas. Por eso existe lo que es la migración. Por eso hay personas que se van de sus países para buscar un mejor futuro. Existen diferentes tipos de cambios sociales. Los tipos de cambios sociales podemos definirlos ya como un aspecto alterado. Lo mencionamos hace un rato, lo que viene siendo social, coyuntural, derivados, etcétera. Pero vamos a definir algunos tipos. Dentro de los tipos, los cambios sociales pueden dividirse tanto en largos o cortos, dependiendo de lo que vamos a manifestar. Y pues además existen los que se pueden definir como tipos de cambios sociales. De ellos vamos a mencionar 4. Está el cambio social coyuntural, que de una manera agrícola a una sociedad de servicio. Por ejemplo, está cuando un factor económico como el campo se convierte en una industria agrícola. Por ejemplo, Herdes o el Monte, que tienen su propio sistema de campo. Está el cambio social derivado, que deriva de un cambio mayor, como por ejemplo los cambios debidos a las transiciones políticas, cuando una monarquía se convierte en democracia, cuando una democracia se convierte en dictadura, cuando una dictadura se convierte nuevamente en democracia, etc. Y eso da paso a los últimos dos, que viene siendo la evolución, que es un reajuste estructural que indica cambios dentro del tipo de sociedades, por ejemplo las leyes, y la revolución, que cambio de estructura social en tipo de sociedad, como por ejemplo del feudalismo al capitalismo. Si se acuerdan muy bien de lo que viene siendo feudalismo y capitalismo, recuérdense de lo que vimos en las materias de ciencias sociales. Bien.
Y dentro de ello podemos manifestar lo que son los cambios sociales en la sociología. En la sociología, el cambio social es importante ya que provoca modificaciones en variables que determinan la desigualdad social en una de las sociedades especiales a los que se refieren movilidad social. Y según los modelos de logro de estatus de Peter Bloom y de Otis de Duncan en su trabajo La estructura de la ocupación americana de 1967, la movilidad social vertical ascendente y la descendente se relacionan con los cambios sociales. Esto indica movimientos de posición, ocupación y depende también de alcanzar los factores de cada individuo y la relación entre ellos. De hecho, esta movilidad social ocupa 5 variables según estos dos autores. Están los 3 endógenas, que puede ser educación, primera ocupación y ocupación actual del hijo, y las 2 exógenas, o sea, educación del padre, la ocupación del padre cuando el hijo cumple los 16 años, según estos autores, o sea, como una herencia social, cómo va restaurando su sociedad, cómo va cambiando su sociedad dependiendo de la herencia social que se le da. De hecho, Karl Marx menciona cambios sociales socialistas científicos. Esto ya lo hemos mencionado dentro de los aspectos de las ideologías socialistas. De todas formas, lo vamos a mencionar más adelante respecto a los cambios sociales, políticos y económicos. ¿Ok? Todo esto dentro de los puntos de los cambios sociales en la sociología. Acuérdense que la materia viene siendo la sociología. Y tomando en cuenta esto, podemos definir cambios sociales de movimientos sociales. Los cambios sociales suelen estar ligados a los movimientos sociales. Los movimientos sociales expresan los cambios sociales en lo que el grupo exige. Y en esta podemos definir 3. Un cambio de ideologías tradicionales, por ejemplo, cambiar del sistema patriarcal al matriarcal, lo que define el feminismo. La estructuración dentro de un sistema que existe, por ejemplo, en el aumento del salario mínimo. Y un cambio radical del tipo sociedad que puede suceder a través, por ejemplo, de un referéndum. Si alguien sabe que es un referéndum, prácticamente es el mecanismo de la democracia directa. ¿Se acuerdan de lo que vimos de democracia o lo que viene siendo ética y valores? Pues ahí está este aspecto. Bien, vamos a continuar ya para terminar con este punto, lo que viene siendo los agentes del cambio. Los agentes del cambio vienen siendo los factores principales que provocan el cambio o los movimientos de cambio social. Los agentes de cambio social son aquellas personas que son capaces de dar una voz clara que agrupe el pensamiento de muchos. En este sentido, cualquier persona puede ser un agente del cambio social. Por ejemplo, los jóvenes y los adolescentes pueden ser un gran agente social del cambio. Están familiarizados con nuevas tecnologías, tienen el poder para motivarse mutuamente y son capaces de movilizar grandes grupos como por ejemplo los movimientos estudiantiles alrededor del mundo. Por otro lado, el mundo también empresarial es también un factor de un agente del cambio, como las organizaciones y el desarrollo que tienen diferentes industrias o factores energéticos. Espero haya quedado claro. Afortunadamente es un video y lo podemos repetir las veces que necesitemos, pero si tienen dudas, chicos, no se les olvide mandármelas para que se los pueda aclarar. ¿Ok? No se olvide también de estar pendiente de sus actividades en el modo y no olviden enviarme sus apuntes. Por mi parte sería todo. Espero tengan un bonito día y tengan una bonita tarde.
jamendo.com.